depende de cómo te organizas con tu... Y esto lo conozco 2000, así que también lo puedes comer a la noche. Y yo a las 1:40 me tomo el autobús y me voy a la escuela. Ah, c'est présentiel. Sí, tengo que ir, ¿no? 11 se va. Y después vuelvo como a las 6 de la tarde. Si que algo me explica, porque yo no tengo que avanzarse con mi trabajo de la tarde. Y a la noche sí que 11 se va. Peut-être qu'on va visiter le château. Ouais, je vais rappeler les Madrid, les Madrid ont été faits Vendredi, les archives sont là. Oui, ouais, j'ai indiqué plus ou moins un cours sur Bruxelles. Donc, je vois quel est le travail Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las jornadas de actualización del Centro Regional de Estudios Arqueológicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En esta ocasión hoy vamos a escuchar a Priscila y a Luciana, que son dos alumnas de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades, que están trabajando en proyectos de investigación de la facultad. Y están trabajando en temas muy interesantes que están relacionados a cuestiones de alimentación, principalmente relacionados al maíz y al poroto. Así que nos van a presentar un poco los avances de sus trabajos en el marco de su participación en proyectos de investigación. Les agradecemos que se hayan conectado hoy, que nos acompañen en esta oportunidad. Y también, bueno, estamos contentas y contentos de poder dar el espacio a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, para que nos cuenten un poco sus trabajos en la actualidad. Bienvenidas Priscila, bienvenida Luciana, bienvenidos todos los que nos acompañan hoy, tanto en Google Meet como en el canal de YouTube. Luciana, te hemos perdido. ¿Sí? No te vemos. A ver, ahí estamos. Ahí está, ¿sí? ¿Ya se puede ver Sí, tranquilamente? ahí estamos. Perfecto. Bueno, Perfecto. Bien. Las escuchamos entonces, chicas. Bueno, en esta tarde, primero y principal, quisiera saludarlos a todos, agradecerles el tiempo que me están brindando en este momento. Y bueno, voy a comenzar yo. Mi trabajo se llama Sean Mais y el mote, primeras aproximaciones en el estudio etnoarqueológico y etnobotánico en el marco de estudios arqueobotánicos sobre el patrimonio culinario jujeño. Este trabajo, digamos, ya tengo un tiempo realizándolo, más o menos desde el 2021, en que los estoy realizando. Sucedió, bueno, obviamente en medio de pandemia, me costó un momento, digamos, unos meses concretar entrevistas con la señora con la que estoy trabajando. Así que bueno, fue fruto de mucho esfuerzo por poder contactarme con las principales protagonistas de este trabajo. Bien, el trabajo de campo se realizó en la residencia de las cocineras ubicada en el barrio 16 de Julio en la ciudad del Carmen, del departamento homónimo El Carmen, más conocida como la ciudad de los diques. Bueno, en este caso, en el domicilio se encontraban tanto la madre como la hija. Yo me contacté en primera instancia con la hija y de ahí, bueno, me presentó a la madre que era la cocinera realmente. Ella la ayuda en todos los trabajos a su mamá porque comercializan, digamos, la venta del mote y también venden otras cosas como tamales de cabeza de chancho y también venden bollos, digamos, en el horno de barro. Normalmente ya vamos a ver que por lo menos esta actividad se realiza así, digamos, en base de la actividad económica. Y bueno, disculpe si se sienten perritos, pero va a tener que ser así. Durante el trabajo de campo nos centramos en el registro del proceso de elaboración del mote e identificamos cada una de las etapas y sus características principales. Focalizamos en aquellas similitudes y o diferencias en las técnicas del procesamiento culinario de cada cocinero. Esto con el fin de generar un registro de las recetas familiares y vivencias donde se evidencia el vínculo entre la producción del mote y los eventos culturales sociales que son de relevancia para la sociedad jujeña.
El lugar de elaboración de mote se encuentra en el patio descubierto de su vivienda. Madre e hija se dedican a la elaboración y venta del mote amarillo y blanco, tamales de cabeza de cerdo y pan casero al horno de barro. Principalmente la madre está a cargo de la cocina del mote y la hija colabora en todo el procedimiento de elaboración y además se encarga de la venta al público desde su domicilio como también en la feria de la ciudad. De forma complementaria, incorporamos muestras de los maíces en cada una de las etapas del procesamiento culinario. Dichas muestras forman parte del muestrario y colección de referencia del maíz almacenados de manera física en el repositorio del herbario Juá, con duplicados en el Laboratorio de Arqueobotánica India y en el repositorio de INECOA. Bien, ¿qué es el mote? El mote es una práctica culinaria que consiste en pelar los granos secos de maíz hirviéndolos en una solución alcalina con cal o cenizas de carbón vegetal y, consecuentemente, cocinarlos en agua hirviendo. El término mote se usa tanto para el procesamiento pelado como para el producto final cocido. Entonces tenemos que no solo se hace, digamos, mote de maíz, sino también de otras cuestiones, por ejemplo, de trigo, entonces también el procedimiento se le dice mote, tanto al producto como a la elaboración. Bien, en esto tuve la apreciada fortuna de participar, digamos, con la señora y con la hija de la elaboración, tanto de la selección, el preparado de lejía, la primera cocción, el lavado y el sobado, y en la segunda cocción ya no me pude encontrar, porque vamos a ver que esta parte es la más larga de este procedimiento. La selección de maíz depende mucho de la calidad de la bolsa en la que se compró el maíz, ¿no? Las dos veces que tuve oportunidad de estar en todo el procedimiento, la primera vez fue bastante rápida la selección, duró digamos que 10 minutos o algo menos, y la segunda vez ya fue mucho más prolongada por la situación de que era una mala bolsa de maíz, entonces había muchos maíces partidos, como podemos observar en la imagen 1 de abajo. Había muchos maíces partidos, pequeños, de formas muy distintas, y lo que estaban buscando tanto la madre como la hija es la segunda imagen 1, que es un maíz ya más entero y bien puesto para cocinar. Ella decía que si uno llegaba a poner tanto maíz partido o maíces de otra forma, el primero respectivamente se iba a sobrecocinar y el segundo no se iba a cocinar en ningún momento. No sé, digamos, cuál sería la razón de esto. Bien, el preparado de lejía, la señora aquí le llama a, digamos, agua potable y la ceniza que tiene de su horno de barro, que normalmente es madera que ella compra aquí nomás en el Carmen, que puede ser, ella me dijo, tipa, que puede ser también duraznillo y otras cosas más. En esta ocasión creo que había 2 maderas, no me las supo especificar porque, bueno, ella va comprando y las va dejando acumuladas para cuando necesite. Y bueno, el procedimiento, como ven ahí en la imagen 2, es mezclar el agua y la ceniza, que cabe aclarar que de la ceniza del horno básicamente es talco, lo que sale son muy pocos los pedazos grandes que ella está separando ahí. Y esa preparación lo que procede es ponerla en leña, en el horno de leña, y esperar a que hierva. Y bien, ahí viene la primera cocción que, para mi sorpresa, yo creí que era más tiempo el que pasaba hirviendo en lejía el maíz, pero no es así, son un aproximado de 15, 25 minutos, dependiendo del poder calórico de la madera que se ponga. Y bueno, de ahí se pasa al lavado o sobado de los granos, que bueno, básicamente se trata de ir colando, si pueden ver, se ve parte de lo que va pasando en la imagen esta 3 de la primera cocción, que hay un balde. La señora se ponía en una canilla de agua potable y ahí en el colador iba poniendo taza por taza los maíces y los iba lavando. La cuestión del sobado básicamente es apretar el maíz
para que salga eso, si se puede ver en la imagen, hay todo como una telaraña ahí que se ve más o menos en la foto, y digamos, es digamos la cascarita del maíz que se va saliendo. En términos ya más específicos sería el pericarpio que se desprendió. Así que bueno, ese procedimiento sí lleva un poco más de tiempo porque la señora hace más o menos un aproximado y depende qué tanto va a vender, pero hace siempre entre 20 y 30 kilos de maíz, repartiendo entre maíz blanco y maíz amarillo. Ella dice que sale más el maíz amarillo, así que normalmente hay un separado de maíz blanco, pero la mayor cantidad es maíz amarillo. Bien, la segunda parte es la segunda cocción, como bien digo, y esta parte es bien importante y es la que decía que no me había podido incluir, porque, bueno, en el horario que normalmente trabajan haciendo este procedimiento del mote es a partir de las 4 o 5 de la tarde y como mucho a las 7:30, 8, ya terminaron con este proceso. Lavan bien, soban bien el maíz, lo dejan reposando y a eso de las 2 de la mañana más o menos preparan una olla muchísimo más grande, una olla en ese entonces, la olla que estaba utilizando la señora era una olla de 15 litros, ponen ahí el maíz con agua potable sin una pizca de nada, absolutamente nada, solo agua y el maíz. Y constantemente meciendo, como decía ella, revolviendo para que los maíces en ningún momento se peguen abajo. Y esta cocción lleva un aproximado de 6, 7 horas. También depende mucho del maíz. Entonces ellas se pasan toda la noche. Acá es cuando más colabora la hija, porque se toman turnos para estar revolviendo constantemente la noche en la madrugada, como para que a eso de las 8 ya esté el maíz relativamente tibio, como para poder ponerlo en las bolsas en la que lo comercializan. Y bueno, la venta pública, como estoy poniendo en esta diapositiva, son los fines de semana para guarniciones de asados, picantes, carnes al horno, y sobre todo ella hacía mucho hincapié que ella veía que la gente lo utilizaba mucho para comer pollo al horno o pollo a la parrilla. Y para encargos para familias, sobre todo el Día de la Madre. Ella me decía que el día que más vendía, que podría ser tal vez hasta 40 kilos de maíz, de mote, era para el Día de la Madre. Y bueno, ella también apartaba un poco para el consumo familiar, también decía que él utilizaba para fiestas, ya sea su cumpleaños, el cumpleaños de sus hijas, de sus otras hijas más. Le gustaba mucho compartirlo con sus amistades, decía que a veces hacía encuentros con sus amigas, con sus comadres, y le gustaba preparar mote para ellas para comer ese día, y también lo utilizaba a veces cotidianamente. Yo creo que también ella me decía que a veces se cansaban un poco del mote porque, bueno, están acostumbrados a tener a la mano siempre. Y lo que también elabora la señora es, como les decía, los tamales de carne de vaca o carne de cerdo. Ella especialmente utiliza seso de cerdo para hacer, porque dice que son mucho más sabrosas, y la verdad es que sí, los tamales de la señora son los que más se venden en el Carmen, y justamente porque ella tiene una forma de preparar el tamal bastante especial también. Y bueno, ya para ir acortando, en nuestra agenda futura, digamos que ya está bastante pausada. Nos proponemos continuar nuestras investigaciones sobre esta práctica culinaria desde dos vías complementarias. Desde un abordaje arqueobotánico y experimental, o sea, recreando la receta del mote en un entorno experimental controlado, obviamente, en ollas de barro, no solo para obtener muestras de los maíces, sino para realizar análisis de la huella de uso en el equipamiento culinario utilizado, complementar nuestra colección de referencias de granos y fitolitos de almidón modificado, fragmentos de cariope y residuos de procesamiento en general. Y desde el abordaje etnoarqueológico, aumentar el número de entrevistas a cocineros o cocineras de la región. La información obtenida a partir de nuestras experiencias de campo va a ser resguardada en la base de datos digital confeccionada
en la cual se recuperan y sistematizan los datos referidos a los taxos andinos con esos usos alimentarios, así como aquellos saberes y prácticas vinculadas a los procesamientos culinarios, formas de servicio, almacenaje y consumo. Y bueno, al estudiar este alimento tradicional con una larga tradición en la región, pretendemos aportar a la revalorización de nuestro patrimonio culinario, obviamente. Sin más que agregar, obviamente estoy muy agradecida con la familia Jerónimo Casimiro, que es de la ciudad del Carmen, la familia Toconas Venecia, que también utilicé parte del material provisto por la profesora Musenbach para tener mi trabajo, y bueno, al herbario de la Facultad de Agraria. Y eso, muchísimas gracias por su tiempo. Bien, me parece perfecto. Bueno, Luciana va a presentar mi diapositiva. Las chicas son alumnas, están trabajando con Gabriela Musabach. Bueno, bien, el título de mi trabajo es Aportes al conocimiento de los saberes y prácticas culinarias quebradeñas prehispánicas, Jujuy, Argentina, la molienda de maíz y porotos andinos como caso de estudio. Bueno, este trabajo pertenece a mi proyecto de tesis de licenciatura y que actualmente está en proceso de evaluación para la obtención de una beca SIM. El objetivo de mi proyecto es aportar información relevante para el estudio arqueobotánico de las prácticas culinarias prehispánicas vinculadas a la molienda, siempre en contextos arqueológicos prehispánicos en la quebrada de Humahuaca. Uno de los objetivos específicos es generar una colección de referencia de restos carpológicos, granos de almidón, fitolitos de porotos y maíz. Bueno, y estos van a ser confeccionados a partir del desarrollo de un programa experimental de molienda, en donde se van a describir y sintetizar los cambios producidos por la molienda y otros procesamientos culinarios asociados a ella. Bueno, este plan está enmarcado en dos proyectos marcos, que son Desafíos de la Investigación, UNJU, Estudio Arqueobotánico del Patrimonio Culinario Prehispánico Surandino y sus prácticas asociadas, la quebrada de Humahuaca como caso de estudio, y el PICT, Saberes y Sabores Surandinos, Estudios Arqueobotánicos de las Prácticas Culinarias Prehispánicas de la quebrada de Humahuaca, departamentos Tilcara y Tumbaya, Jujuy, y ambos están dirigidos por la profesora Gabriela Musabach. Bueno, mediante el desarrollo del programa experimental se caracterizan los atributos macroscópicos, cuali y cuantitativos de las semillas de porotos andinos y de los granos de razas jujeñas de maíz. A nivel microscópico se van a describir fitolitos y granos de almidón de las razas jujeñas de maíz. Fitolitos y porotos. Así como las modificaciones que ocurren a partir del procesamiento culinario, siempre focalizando en la molienda. Los resultados de estos ensayos experimentales van a ser incorporados a la base de datos digitales de saberes y prácticas culinarias quebradeñas que se está desarrollando actualmente como producto de los proyectos marcos, que ya mencioné. En el día de hoy voy a presentar el marco teórico-metodológico focalizado en el diseño de protocolo experimental para el análisis del material lítico y el análisis de los productos y residuos culinarios botánicos. ¿Puedes pasar la luz? Bueno, materiales y la metodología. Bueno, los cultivos andinos fueron obtenidos en la Feria de Productores de Tumbaya del 2021, en el semillero comunitario del paraje de Raya Raya en Tumbaya Grande, en el mercado de Humahuaca y en el mercado municipal de Tilcara en la provincia de Jujuy. Cada uno de los ejemplares del herbario y muestrario posee una etiqueta identificatoria
en donde se indican los datos obtenidos durante la colecta realizada durante el trabajo etnográfico y etnoarqueológico. El nombre de la colectora o colector, el número de inventario, el nombre científico común de la planta, lugar de colecta, hábitat, los caracteres de la planta y otra información de los usos y las formas de procesamiento culinario, como recetas, además de la fecha de recolección. Bueno, en el caso de los productos y residuos culinarios, se registran tanto los tipos de harinas que se van a obtener con la experimentación, determinando los diferentes cultivos procesados, así como los procesamientos culinarios que se van a realizar. ¿Puedes pasarlo, por favor? En cuanto al material lítico, las rocas utilizadas durante la experimentación fueron obtenidas en las márgenes del Río Grande, Jujuy. Corresponden a cantos rodados, que fueron seleccionados por su forma base, afín a los instrumentos arqueológicos del sector centro-sur de la quebrada de Humahuaca. A grandes rasgos, los conjuntos se componen de manos de moler de cuarcita y arenisca, entre otros artefactos. La experimentación se realiza en entornos controlados, en donde se tienen en cuenta las variables ambientales, siguiendo los mismos protocolos metodológicos que se utilizan para los análisis arqueobotánicos. Así, los productos y residuos culinarios experimentales obtenidos son incorporados al muestrario y a la colección de referencia de macro y microindicadores de interés arqueobotánico. Bueno, se adaptaron los criterios teóricos metodológicos de Babot 2004, Álvarez Sonsini 2018, Bofill, Martínez y Palomo 2020. Para realizar los análisis, tecnomorfológicos y funcionales del conjunto lítico de la molienda experimental. Bueno, se focaliza además en el estudio de las marcas y los desgastes, mediante la descripción del análisis de fisuras, estrías y las pátinas que están presentes en las superficies de todo el material lítico. Bueno, las observaciones y registros fotográficos de las superficies activas se realizan con un microscopio de mano digital, que es el que pueden ver en la foto, Pro Celestron, y bueno, que es hasta 200 aumentos. De forma complementaria, se realizarán moldes de silicona para poder describir con mayor detalle todos los atributos diagnósticos de cada tipo de movimiento seleccionado, ya voy a decirlo, sustancia y sustancia procesada. Esos moldes luego van a ser observados con microscopio estereoscópico de 6.7, 15, 20 y 40 aumentos. ¿Puedes pasarlo, Lu, por favor? Bueno, para realizar el protocolo experimental de molienda, en primer lugar se seleccionaron las rocas adecuadas, como se mencionó, acordes a artefactos arqueológicos del sector centro-sur de la quebrada de Humahuaca, realizando el registro fotográfico al momento del hallazgo y en el laboratorio previo uso de las piezas. Siempre teniendo en cuenta los atributos tecnomorfofuncional de los artefactos. Bueno, antes de iniciar con la experimentación de molienda, se procedió a limpiar las piezas con cepillo y lavar con agua destilada para evitar la contaminación de los restos botánicos. Bueno, fueron seleccionados dos tipos de acciones a llevar a cabo, que es el machacado y el movimiento de ida, y también se definieron intervalos de tiempo entre los que se toman muestras del producto obtenido, ya sea harina o pasta. Luego de esto, se procede a observar, fotografiar y bueno, también documentar las marcas y desgastes que estas acciones pueden producir en las rocas. Bien, para el caso de los porotos, se realizaron dos tipos de protocolos. El primero incluye el procedimiento culinario previo, como remojado y tostado, y luego se realiza la molienda en seco. El segundo, los procedimientos previos son el remojado y el hervido, y luego se realiza la molienda, en este caso, húmeda. Eso es para el poroto. Y para el maíz se realizan 3 procesamientos. El primero sería la molienda húmeda con el grano fresco, que está previamente remojado para quitar impurezas. El segundo es la molienda seca del grano seco y pelado, que vendría a ser con el mote, previamente remojado, hervido y tostado en este caso. Y en el siguiente caso sería la molienda húmeda de grano seco y pelado,
previamente remojado y hervido. Y para cada uno de los procedimientos se utilizan diferentes conjuntos de piezas líticas. Antes de realizar cada uno de los procedimientos, en el caso de los porotos y los maíces, se realiza el registro fotográfico, así como las caracterizaciones macroscópicas y microscópicas. Las muestras microscópicas de los productos y residuos obtenidos a partir de la molienda de las semillas y los granos se recuperan con la ayuda de unas gotas de agua destilada y pipetas Pasteur descartables. Luego se describen y analizan con microscopio trinocular arcano con set de polarización incorporada. Las mediciones y las micrografías se realizan con la cámara de video arcano de 5.0 megapíxeles incorporada al mismo microscopio. ¿Puedes pasarlo, Lu? Las caracterizaciones macroscópicas. Para la caracterización macroscópica de las semillas de porotos, se adaptaron los criterios metodológicos propuestos por Burkhardt en 1952 y Babot y la Flora Argentina 2018 del Instituto de Botánica Darwinio. Bueno, los atributos cuantitativos son el largo, el ancho y el grosor. ¿No? ¿Cómo? La relación largo-ancho, el peso, tanto que los atributos cualitativos serían la forma, el color, la textura, la superficie y la anatomía externa del tegumento. Para la caracterización de los granos y malos de maíz, se tomaron los criterios metodológicos de Liseski 2008. Los atributos serían largo, ancho y grosor, peso, y siempre midiendo en un mínimo de 25 granos por muestra. Los atributos cualitativos serán la forma, el color, la dureza y la composición del endosperma. Y bueno, las medidas son tomadas con un calibre de acero inoxidable, labor 150 por 0,05 milímetros, y el color se definiría en base a la tabla Munsell. ¿Puedes pasarlo, Lu, por favor? Bueno, en cuanto a las caracterizaciones microscópicas de los granos de almidón, el análisis se centra en las características de los atributos diagnósticos, que son apreciables mediante luz transmitida y polarizada. Los aumentos con los que se realizaron las descripciones son de 100 a 400. Bueno. Se efectúan preparados semipermanentes que permiten la rotación de los granos en el medio del montaje para su observación completa. Se examinan los atributos cualitativos y cuantitativos típicos de los granos de almidón, y dichos atributos fueron seleccionados de acuerdo a las provisiones del Código Internacional de Nomenclatura del Almidón, y a criterios adicionales proporcionados por Babot y Pagán Jiménez 2015. Estos serían el largo, el ancho, la relación largo-ancho, multiplicidad, visibilidad, equivalencia del tamaño, la forma del grano, el hilo del grano, la visibilidad y la forma. Además, también se estimaron valores poblacionales de algunas variables y medidas de distribución. ¿Podés pasar, Lu, por favor? Bueno, la información obtenida de esto es sistematizada y es incorporada a la base de datos digitales confeccionados ad hoc para cada tipo de registro. Y para el estudio del instrumental lítico se incluyen atributos tecnomorfológicos y funcionales de cada pieza que se utiliza en cada ensayo, y las modificaciones ocurridas durante la experimentación. Los resultados obtenidos nos permiten generar hipótesis sobre la posible funcionalidad de los conjuntos artefactuales líticos estudiados hasta ahora. Además, también se contribuye al conocimiento de las plantas andinas, utilizadas como ingredientes en los recetarios quebradeños prehispánicos, mediante la caracterización macro y microscópicas de las harinas y los demás productos de la molienda de granos y las semillas. ¿Puedes pasarlo, Lu? Bueno, se agradece al herbario, por supuesto. Y bueno, la investigación está financiada por la SECTER. Muchas gracias. Hola. Sí, yo una pregunta para Luciana, una pregunta más bien personal, digamos, ¿no? Que bueno, uno
Eh, siempre tiene esta clase incógnita. Lu, decime, primero felicitarte, hermosa la exposición, súper interesante el trabajo, me encanta. Y mi pregunta es, ¿por qué el mote? Bueno, eso tiene una raíz puramente en ser una glotona, porque no hay cosa que ame más que el maíz, y la verdad es que dentro de mis comidas favoritas de niña, tengo, digamos, el mote y el chuño. Y bueno, por una cuestión más que nada que mi familia, toda la línea materna, pero la paterna también tiene esta cuestión de no solo ser unos glotones, sino que tienen debilidad por todos los productos del maíz. Dije, bueno, qué mejor momento para empezar a especializarme en esto, digo yo, ¿no? Porque aparte era uno para la universidad, uno para mí era más o menos. Entonces, como es la verdad, ¿qué le puedo decir, Silvi? Así que bueno, no, encontré muy interesante, como siempre, un alimento tan leal, tan bueno con el maíz, se me hacía demasiado interesante conocer en qué preparaciones más se incluían, ¿no? Porque si bien me encontré muy limitada por la pandemia, encontraba también el hecho de la señora, bueno, voy a decir su nombre, la señora Julia, que es la cocinera, que obviamente ella tenía muchas cosas para hacer con el maíz. Ella no solo hace el mote, sino que también elabora su propia harina de maíz para hacer pan. Y así que bueno, me encontré con una pluralidad de cosas que se podría hacer en la humildad de Doña Julia y digo, bueno, con razón tanta gente ya empezó a utilizarlo en todo el nivel de cocina regional en tanto diferentes harinas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ese es el porqué de haberlo elegido, así que es una razón, como le digo, de mi personalidad, de mi forma de comer, y dije, bueno, ¿por qué no ampliarla de ese punto de vista, no? Me Darle un parece poco más de maravilloso. seriedad. Felicidades porque la verdad que es un tema interesantísimo, que aparte tiene miles de aplicaciones, bueno, no sé si miles, pero muchas. Y Sí, bueno, muchas. con los Te derivados sorpre- es muy interesante. Te voy a avisar si son miles, ¿eh? Te voy a avisar si son miles. Tengo la Yo creo que sospecha son de que ya son miles. miles. Bueno, un beso y muchísimas gracias. Muy linda Muchas tu gracias a exposición. vos, Silvi. Que sigas hermosa. Chao. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, felicitaciones a las dos chicas, están trabajando re bien. Me encantaron las dos charlas, son dos temas sumamente interesantes. En el caso del mote, qué importante poder trabajar así, sumar más y más cocineras para ver distintas variantes que deben existir, ¿no es cierto?, en la preparación del mote. Debe haber diferentes recetas. Y qué importante, aunque ya sé que Gabriela Musaubach ha avanzado bastante, pero en poder determinar luego arqueobotánicamente el consumo de mote y llegado el momento cuando avancen los estudios, qué tipos de mote y con qué preparación para hacer por ahí hasta en el futuro se podría hacer hasta un pequeño mapa de variaciones en estas costumbres, ¿no? Según distintas tradiciones culinarias. Y en el caso de la ponencia de los maíces y los porotos de Luciana, me gustó muchísimo y me encanta el rigor metodológico que está siguiendo en su trabajo. Los dos trabajos abren una perspectiva experimental interesantísima y sumamente útil, que yo soy una fiel defensora de la experimentación y que hay que profundizar. Entonces, creo también que tienen un enorme potencial y colaborar con esta base de datos va a ser importantísimo en el futuro. Así que realmente la felicito y sigan trabajando en esta línea porque lo están haciendo realmente bien. Muchas gracias, muchas gracias. Con respecto al rigor metodológico, estoy totalmente agradecida con la profe Musabach. Ella siempre está empujando y enseñando, es una mentora maravillosa realmente.
Ahí está, ahí estás, ya me di cuenta. La señora tiene muchos años haciendo mote, más o menos desde los 9 años me comentaba ella que hace mote. Entonces, la verdad es que ella puede sobar así hirviendo el mote como está, sin perder ningún tiempo. Ella calcula que ya está y lo pone en el agua fría, digamos, o sea, con el agua fría del caño lo va sobando. Así que yo creo que sí se puede, no hay ninguna diferencia más allá de, obviamente no creo que dejarse enfriar por más de 1 hora cause algún tipo de modificación, obviamente estoy hablando de por fuera de la experimentación más rigurosa, pero sí, digamos, ella la verdad es que deja en el maíz un momento después de eso, si es que lo tiene que hacer su hija. Ella ya lo hace así, con el maíz recién hervido en lejía, así que creo que sí se puede. Ella me dijo que a veces lo dejaba reposar para que su hija pudiera hacer el sobado cuando ella tenía que salir por alguna razón o estaba cansada. Así que sí. Sí, una preguntita para Priscila. Priscila, ¿están incorporando microscopía electrónica o eso lo tienen previsto? Puedo contestar yo. Sí, Contesta. está previsto como complemento, pero más importante sería contar con el microscopio metalográfico para que pueda hacer las observaciones como hacía Estela Mansur, con este Ajá. funcional. ¿Por qué? ¿Por las líneas de pulimento? ¿Por qué con el Claro, metalográfico? porque para ver rastros de usos en rocas se utiliza el microscopio metalográfico, Sí, no el sí. que tenemos nosotras, el petrográfico. Por eso Sí. es que vamos a implementar esto de los moldes de silicona para, digamos que es una técnica también que estamos por explorar, para poder observarlos en la lupa de altos aumentos. Sí. Y bueno, con ese microscopio nuevo, que es el nuevo equipamiento que pudimos comprar gracias al PICT, hasta 200 aumentos podemos ver y fotografiar directamente en la pieza sin necesidad de estar, digamos, moviéndonos, incluso hasta si lo hacemos en el campo podemos llevarlo al campo. Mientras tengamos conexión a una computadora, funciona. Claro, perfecto. Yo quiero felicitarlos por su trabajo porque se nota que han venido desarrollando y todo este proceso que comenzó en pandemia. Algo me acuerdo de lo que me había contado Lu y me alegro un montón de haberlo escuchado, ver sus resultados y que siga avanzando. Y tengo una pregunta en particular para Luz. ¿Vos pensás hacer más entrevistas a personas, bueno, cocineras del Carmen o pensás ampliarlo a otras zonas y vas a indagar también, no sé cuántos años tenía la persona a Julia, que se llamaba, quien le enseñó personas más mayores, lo contemplás, esa variable, para saber quién les enseñó, porque eso difiere también, imagino yo. Claro. Bueno, en el caso de doña Julia, obviamente fue más una situación de tener que avanzar con cuidado porque doña Julia es huérfana de más o menos de los 8 años y por eso es que se vio obligada a aprender, digamos, ella con lo poco que se acordaba lo que hacía su mamá, empezó a cocinar en mote. Obviamente ella no es originaria del Carmen, ella es de Pumahuasi. Y bueno, sí, en mis intenciones está, digamos, poder tener un cuestionario fijo de preguntas para poder encontrar estas diferencias y similitudes, sobre todo de qué zona provienen, ¿no? Porque
Lo interesante de esto, que son, digamos, se podría decir, resultados preliminares, es de haberme encontrado con gente que tiene, digamos, dentro de su oferta culinaria el mote, es que normalmente no son originarios ni de San Salvador, ni del Carmen, ni del departamento de Perico en sí. Normalmente son personas que vinieron en ese entonces, más o menos un aproximado de cuando tenían 19, 20 años, que vendría a ser ya hace por lo menos unos 30 años, con la aparición, digamos, de la liberación de terrenos fiscales, y normalmente son gente que viene del sector de Quebrada y Puna. Así que dentro de lo que pretendo, digamos, recolectar en los trabajos de estos cocineros, es su lugar de origen, porque como repito, no son originarios de aquí. Llevan ya, bueno, 30 años, 40 años viviendo. Señora Julia tiene 60 y tantos años ya, y entonces como que, bueno, lleva muchísimo tiempo viviendo en el Carmen, pero o sea, parte de su familia todavía sigue viviendo en Pumahuasi. Así que, bueno, digamos, ella, digamos, vino por una situación de necesidad. Es más, es el primer lugar que permanece tanto tiempo porque ella estaba acostumbrada a viajar por estos trabajos de golondrina. Y bueno, en el momento que pudo asentarse por esta facilidad de los terrenos fiscales, pudo digamos, seguir habitando por tanto tiempo en el Carmen. Y situaciones similares son las que por lo menos en el Carmen me he encontrado de 2 cocineras más que son jóvenes, pero que, digamos, lo que ellas aprendieron fueron de sus abuelas, que están más o menos en la misma condición que doña Julia. Son personas que vinieron por trabajo y por haber tenido familia o por haber conseguido un lugar donde establecerse, decidieron quedarse en el Carmen. Y un poco respondiendo también a esto que dice Luciana de rastreando el origen familiar de la receta, cuando hicimos el primer relevamiento, como decías vos, Beatriz, cada familia tiene su receta familiar. Y a grandes rasgos hay como un esquema básico de las diferentes etapas en estos 2 grandes momentos. Una primera cocción que es el pelado y la segunda cocción ya para comer. Y la principal variación es que a veces se está dejando de usar la ceniza, que es el medio alcalino tradicional, por la cal, con lo cual por momentos es peligroso porque no se usa una cal adecuada, sino que se usa la cal de construcción. Entonces, una de las ideas de nuestros proyectos es justamente poner en relevancia lo que es lo tradicional, digamos, que tiene todo su fundamento también. Se sabe que le brinda un aporte de ciertos elementos que por sí el maíz no tiene, y que mediante este tratamiento se libera la niacina, ¿no? Y que, digamos, en cierto sentido hace recordar a la nixtamalización mesoamericana. Con Agustina hicimos un trabajo que está a punto de salir, en donde justamente recopilamos esto, digamos, como las principales etapas que recopilamos en las 4 o 5 entrevistas que pudimos hacer, y el trabajo de Luciana fue fundamental para tener la parte de la colección de referencia digamos, directo de la experimentación. Lo que pudimos hacer fue describir macro y microscópicamente cómo se altera el maíz, con, digamos, la finalidad de incorporarlo a la colección de referencia. Lo que pasa es que es tanto el trabajo, tal el volumen de trabajo de cada una de las distintas etapas, que esa información requiere de muchas horas humanas y mucho tiempo económico de dedicarle, pero, digamos, por lo menos con estas primeras publicaciones, estos primeros resultados preliminares, nuestra idea es empezar, digamos, como a llamar la atención de las cocineras, explicarle la utilidad de esto de trabajo, y bueno, y de paso seguir incrementando nuestro conocimiento sobre las prácticas tradicionales que estamos relevando para trabajar con el registro arqueológico. Te escuchamos, Beatriz. No, y quería decirle a Gaby también, qué importante incorporar los porotos, porque sí.
si bien falta muchísima información y se enriquece muchísimo lo de siempre la papa, el maíz, pero incorporar los fasciolus me parece que, habiendo sido un valor de tan alto valor nutricional en la dieta prehispánica y etnográfica, es sumamente importante, porque sabemos muy poco de los fasciolus, del consumo de fasciolus en la quebrada, por ejemplo. Yo ahí vi que hay un montón de variedades, es interesantísimo el tema de los fasciolus y se encuentran en los yacimientos arqueológicos, en las excavaciones. Entonces me parece que incorporar a los porotos es fantástico. Sí, inicialmente lo anecdótico fue que le propusimos a Priscila trabajar con el poroto primero y después le incorporamos el maíz para que tenga mayor variabilidad, porque el poroto apareció en los restos de tártaro dental de esquina de Guajo. Claro. Entonces era fundamental tener esa colección de referencia que yo había empezado, pero bueno, con ella, como para moler, primero los tiene que tostar y hervir, ahí ya cubríamos todo el espectro. Así que el trabajo de Priscila hacemos 3x1, y esas ecovariedades que ves son súper interesantes porque es un producto de la recuperación de los semilleros, y a veces es muy gracioso porque se las conoce como los porotos de Don Néstor, que es Don Néstor Vizca de Raya Raya, Raya. que bueno, que Agustina, la primera vez que fuimos al campo, cuando nos presentamos, lo primero que hice fue ver esos porotos y dije, no, esto en algún lugar más tienen que estar. Y no, o sea, están ahí, digamos, principalmente en Raya Raya, y después de a poco, digamos, en el resto de la quebrada se empezaron, digamos, como a repartir las semillas, y me comentaba la ingeniera Barza de Agrarias que hay, digamos, también en la zona de justamente San Pedro, están empezando también a producirlos de nuevo, y es en Salta está el banco de Semoplasma, además de en el INTA de Hornillo. Pero es como, digamos, otra vía para explorar actual de cómo fue revalorizándose, digamos, ojalá el poroto. Lo dejo hablar, presentar a Álvaro. Sí, Álvaro levantó la mano. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. ¿Cómo están? Quería preguntar a Luciana otra vez. Me llamó la atención esto de que los daños que vos habías observado era que se perdía el pericarpio. Lo que no entendí era si era totalmente o en parte, digamos. Ahí también viene otra pregunta, sino una observación de haber visto en los mercados motes de color rojo o con tonalidades rojas, no el amarillo, pero como que vi variedades de mote y los veía perfectos, o sea, con el pericarpio me parece. No sé si tiene que ver eso con distintos tipos de formas de hacer o no sé, me llamó la atención esto, ¿no? De ver en el mercado también otros tipos de mote con otros colores, pero que se los veía así enteros. En otras palabras, con lo que le dicen la chalita de encima que cubre al grano, digamos. Pero bueno, no sé si eso es parte del procesamiento o puede verse otra razón. Vos me dijiste que, recuerdo bien que el mote era el amarillo, ¿no? El que estabas presentando, pero Sí. me imagino que también se puede usar otros motes, ¿o no? Otros maíces. Otros maíces, sí. Esa era la pregunta. Claro, mira, lo que estuve viendo, digamos, en el momento en el que tuve tentativas de poder llegar a trabajar con gente del mercado de abasto acá de San Salvador, fue que había 3 variedades, tanto el amarillo como el blanco, y este blanco veteado en digamos que bordó, porque la verdad es que creo que, por así decirlo, crudo tiene otro color, pero ya, digamos, pasado por este procesamiento, tiene, digamos, esta cuestión más de ser un bordó. He visto que este maíz, el que vos decís, creo que es al que te estás refiriendo, diciendo que no se le sale, digamos, de esta chalita. No sé por qué será. La verdad es que en el Carmen no se comercializa. Entonces no tengo cómo responderte bien esa pregunta, pero sí, digamos, en maíz, por lo menos el que hacía la señora Julia,
por completo quedaba sin ningún rastro de esta chalita, digamos, sobre todo el amarillo. No sé muy bien a qué se debía porque... Si querés puedo ahí está. ayudar. Sí, ayude con No todo. quería interrumpirla. Mira, Álvaro, Sí. tenés dos cuestiones. Te dicen que es maíz pelado cuando no lo es, y le pasó a Priscila de comprar maíz pelado y que no le hayan dicho, es maíz seco. Entonces, esa es la primera variable que tenés que tener en cuenta. ¿Cómo le dicen cada una de las personas, digamos, al producto que te están vendiendo? Segundo, el procesamiento de pelar el maíz implica que se saca totalmente o parcialmente el epicarpo. Lo que vos vas a notar es que hay un color opaco, digamos, como que se vuelve opaco, comparado con un grano, siempre con un grano nativo, digamos, con un grano sin modificar, ¿sí? Y lo segundo que pasa es por cómo te lo venden, si te lo venden con el primer o el segundo hervor. Con el segundo hervor está totalmente explotado, digamos, y no lo perdió, empieza a perderlo, digamos, a lo que le dicen la cascarita. Y después lo otro que puede pasar es como le pasó justamente cuando fue Luciana esa vez, le habían vendido maíz amarillo 8 rayas, que no es un capioso, o sea, no es un harinoso, sino es un semicristalino. Entonces es un maíz más duro que no es el adecuado para hacer. Pero bueno, por eso fue todo ese proceso previo de selección del grano perfecto. Pero el grano óptimo sería uno bien harinoso, capioso, que se hincha bien y queda con, digamos, con ese gusto como ahumado cuando le incorporas la ceniza. Pero bueno, eso también está a gusto del consumidor. Genial, gracias Gaby. No, Me aclaraste todo. No sé si alguien más tiene algún comentario para hacerle a las chicas, alguna pregunta. Bueno. Bueno, como justamente no hay más comentarios, primero quiero agradecerles por participar, especialmente, bueno, siendo estudiantes como son, que están iniciándose en su camino por la investigación, así que les agradezco que se hayan animado a participar, a contarnos su trabajo. Y también felicitarlas, porque la verdad es un trabajo muy interesante el que están haciendo las dos. Poner en valor la experimentación en arqueología, que por ahí es un poco olvidada, es muy importante para poder, digamos, realmente realizar inferencias arqueológicas que tengan validez y vincularlas con la etnoarqueología, que también nos da muchísima información que por ahí queda un poco relegada en nuestra investigación, así que las felicito por el camino que están tomando y espero que sigan adelante con estos trabajos para poder realmente, digamos, hacer un aporte a lo que es la arqueología y, bueno, las prácticas culinarias andinas en el área jujeña. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron acá comentando, miembros del CREA y también, bueno, los que están en el canal de YouTube viéndolos. Les agradezco y los esperamos el mes que viene, en mayo, para escuchar a Paula Miranda, que si bien no es un miembro del CREA, está invitada, la doctora Paula Miranda, para hablarnos sobre su trabajo en la zona de la Puna Jujeña con bioarqueología de doncellas, ¿sí? Así que, bueno, nada, los esperamos, las esperamos a todos, va a estar súper, súper interesante también esa charla. Y bueno, nos veremos entonces dentro de un mes y quedamos ahí a disposición de todo lo que necesiten desde el Centro Regional de Estudios Arqueológicos. Les deseo que tengan, bueno, que terminen muy bien el día. Yo acá ya estoy bastante tarde, así que bueno. Les mando un saludo grande y espero que sigan muy bien. Chao, chao a todos.